Silvestre Villegas Revueltas es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y aprecio mucho, Silvestre, que estemos conversando sobre este tema. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pareció la comunicación de celebración de la Casa Blanca sobre un capítulo como este? Bueno, desde el punto de vista de los Estados Unidos, efectivamente lo que se plantea de los hechos históricos está correcto, desde el punto de vista de ellos. Desde el punto de vista mexicano, la agresión comienza por parte de los Estados Unidos porque los mapas de la frontera de Texas con las otras, dijéramos, dependencias de la antigua Nueva España y luego la República Mexicana, es que la frontera no es el río Bravo o Río Grande como lo llaman ellos, sino el río Nueces, que está alrededor de unas 100 millas al norte. Entonces, entre el río Nueces y el río Bravo se da este conflicto. Son dos encuentros que efectivamente, como dice el comunicado de Donald Trump, fueron perdidos por los mexicanos debido fundamentalmente a dos cosas: porque la artillería estadounidense era muchísimo más moderna que la mexicana, pero es un territorio en disputa y los Estados Unidos, tanto en, dijéramos, en este encuentro de 1846 como posteriormente en Vietnam, etcétera, siempre ellos son las víctimas de una agresión, pero indudablemente desde el punto de vista estadounidense hace un recuento de efectivamente uno de las mayores adquisiciones territoriales, no solamente de lo que hoy son los Estados Unidos, sino de la historia del mundo occidental. O sea, es tan importante la derrota mexicana en 1848, porque en una sola guerra se adquieren 2 millones de kilómetros cuadrados, números redondos, que es prácticamente una derrota de dimensiones históricas. Descomunales. Así es. Y pagaron una cantidad, ¿cierto? Y pagaron una cantidad pequeña, 14 ¿ínfima? millones, pero esa cantidad, una parte sí se usó por el gobierno mexicano, pues para gasto diario, y otro para otro gran problema del siglo XIX, que fue pagar nuestra deuda que teníamos con acreedores ingleses. O sea, de esos 14 millones, vuelvo a repetir, números redondos, 4 se van a Londres y el resto se van a gasto corriente mexicano. Pero dijéramos, si se define la derrota de México con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pues a partir de se trunca la posibilidad de un proyecto de un gran Estado nacional y la dependencia empieza a darse de manera progresiva hasta lo que conocemos el día de hoy. Uh-huh. ¿Qué capítulos destacaría de esos años para México? ¿Qué capítulos fueron sucediendo para que ocurriera esta tragedia inmensa, este daño descomunal en donde perdimos la mitad del territorio? Bueno, sin duda algunas son las causas internas. O sea, los años de 1840, toda la década de 1840, yo lo he escrito como el nadir de la historia mexicana, es una inestabilidad política en grado sumo. O sea, las facciones federalistas, centralistas, monárquicos, liberales, conservadores, todos están peleados. Las presidencias duran en términos generales un año, ¿no? Y entonces, entre esta inestabilidad política, los alzamientos cuartelarios que se suceden un día sí y otro también, generan un vacío de poder y no se logra constituir lo que siempre han buscado los gobiernos mexicanos, desde Guadalupe Victoria hasta por lo menos la consolidación de lo que llamamos la revolución institucionalizada, que son gobiernos mexicanos fuertes que controlen el país en sus dos fronteras y que hagan acuerdos para que el país pueda vivir en sus aspectos económicos, en sus aspectos comerciales. Y una cosa muy, muy importante, Carmen, que es la construcción de una nación mexicana. O sea, el Estado mexicano existe desde la Constitución de 1824, pero el gran problema es quiénes son esos ciudadanos, con qué valores se identifican, cuáles son las relaciones
que puede tener, dijimos, una persona que vive en Sonora con alguien que esté en la península de Yucatán, etcétera. Entonces, la gran tarea de esos gobiernos mexicanos ha sido la construcción de esa nacionalidad, de ese Estado nacional mexicano, y en los años de 46 lo que no se tiene es precisamente eso, o sea, hubo estados de la Federación que no participaron en la defensa del país, argumentando que no era una guerra de ellos, sino una guerra del gobierno federal, a ese grado. A ese grado. Silvestre Villegas Revueltas, pues ahí está este comunicado de la Casa Blanca de esta semana que, bueno, nos pareció importante escucharlo en voz de usted, por supuesto, esta explicación histórica, sobre todo porque llama la atención que en un contexto como el que se vive, la Casa Blanca decidió emitir esta pieza que, claro, toca fibras muy sensibles para México, toca donde duele, digámoslo así. Así es, indudablemente, bueno, podemos decir que es una descortesía para alguien que se supone que lleva buenas relaciones con el gobierno mexicano. Por decirlo suavecito, sí. Por decirlo suavecito, claro. Yo pienso que es lo que sienten los alemanes y los gobiernos alemanes cuando año con año se celebran, pues dijéramos, en el caso inglés, el 11 del 11 a las 11, que es el triunfo de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es una descortesía. Pero dijiste una cosa muy interesante que está en el texto, que es la frontera. La frontera a lo largo de 2 siglos ha sido un tema problemático para México porque siempre ha habido de los dos lados, o sea, del lado estadounidense y del lado mexicano, ha habido problemas de inseguridad. Hay un capítulo muy interesante en 1878-79, cuando el gobierno estadounidense le dice a Porfirio Díaz que o controla todo ese clima de robo, de ganado y de inseguridad, o nos vuelven a invadir. Y tan es así que el gobierno de Porfirio Díaz, en esa primera administración, se pone de acuerdo con los hombres, dijamos, fuertes del noreste mexicano y logran pacificar la frontera. Entonces, no es un tema nuevo lo que está poniendo bajo el contexto de la actualidad, de los migrantes, del tráfico de drogas y del siempre existente tema de la importación ilegal de armas. No se nos debe olvidar que, por ejemplo, en tiempos de la derrota del Imperio de Maximiliano, las tropas de Mariano Escobedo, que vienen precisamente de la frontera de Tamaulipas, traen los últimos rifles producidos por la Guerra de Secesión, ¿no? Entonces se comercializaba antes y se comercializa hoy pues una cantidad de armas que quién sabe de por qué días llegue, ¿no? Totalmente de acuerdo. Silvestre Villegas Revueltas, historiador, pues muchísimas gracias por tomarnos la comunicación para hablar de este comunicado. Nos parecía importante no dejarlo pasar porque sí, al final de cuentas, no es algo que se haya hecho en otros momentos, por lo menos en años recientes, que recordemos, de que se recuerde este 2 de febrero de esta manera, pues con un gobierno como el de Donald Trump ahora que está pues lanzando su defensa del corolario Trump de la doctrina Monroe para garantizar que el hemisferio se mantenga seguro, próspero y libre y se hagan valer los intereses de los Estados Unidos, como dice el propio texto del que estamos hablando. Así que, Silvestre, muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo y muy buen día. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Y bueno, pues es lo que se dijo en la Casa Blanca con este aniversario de este 2 de febrero, que bueno, pues es el día en que se firmó ese tratado donde México pues tuvo que ceder de esta forma más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Este texto de la Casa Blanca que se titula América 250, porque ellos están pues emitiendo este tipo de mensajes en el marco de lo que va a ser la conmemoración, o está haciendo la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, y en ese marco, en este aniversario, que está recordándose también en este texto, dice, en este aniversario de una de las primeras demostraciones de poderío militar de nuestra nación y en particular al celebrar los 250 gloriosos años de la independencia estadounidense, honramos la memoria de los valientes hombres que dieron su vida al servicio de nuestra nación. 178 años después, su legado perdura en nuestra fuerza perdurable, dice aquí, nuestro compromiso con la soberanía y el poder inigualable del espíritu estadounidense. Es toda una loa la que se hace de los Estados Unidos con motivo de este aniversario que se cumplió, el 178 de esa guerra entre México
y Estados Unidos, lo que llama a la Casa Blanca una victoria legendaria para ellos.